to have that Yo creo que revelation. Dios está en este lugar I believe that God is in y this Él te place, va a hablar en esta mañana. and He's going to speak to you this Y morning. hoy el mensaje And today's message, se llama it's called En medio de una razón. In the Midst of a Reason. In between one reason. En medio En medio de una entre- razón. Y hoy quiero que escuchemos de un pasaje que encontramos en Lucas capítulo 24. And I want us to go into a verse that's Luke 24. Y les voy a llevar por esta historia para que podamos aprender del siguiente atributo de Dios. And we're going to listen to the story and the other attribute of God. Pero quiero que mires a una persona que tienes a tu lado. But I want you to look to your neighbor, Quiero que tú les cuentes un atributo tuyo. and I want you to tell them one of your attributes. Mira a la persona a tu lado. Look Y at your dile, neighbor and tell yo them. soy una persona responsable. And say, I'm a o responsible no. person, or Soy una maybe persona not. puntual o no. A person No that's sé. punctual on time Mira, or not. diles un atributo. Tell them one of your attributes. Todos sabemos lo que es un atributo We all know what an attribute porque is, cada uno de nosotros tenemos atributos. because each and one of us have Forman attributes, quién somos. and it forms who we Y are. algo que aprendimos la And semana something pasada we learned last week es de que Dios nunca cambia. is that God never Puedes changes. decirlo en voz alta, Dios nunca Can you say it cambia. out loud? God never changes, Y Dios es bueno. and God is Y good, Dios es fiel. and God is Y si faithful, Él nunca cambia, and He never changes. nosotros podemos cambiar. We can change. Quizás tú dices, yo soy una persona muy puntual. Maybe you say, I'm a very Y punctual quizás person. lo fuiste cuando estabas en el elementario, pero And ya no maybe lo eres. you were when you were in elementary school. Pero Now you're Dios no not. es de esa manera. But God is not that way. Desde el principio, From the cuando beginning, Dios creó el cielo y la when tierra, God created the heavens Él and the earth, vio que su creación era buena He saw that creation y was hasta good. este día And until su this day, creación aún sigue siendo buena. His creation is still Tú eres good. parte de la creación de You Dios are part of the creation y of los God. planes que Dios tiene para tu vida And the plans that God has son for your buenas, life are good, son perfectas are perfect, y son agradables. and they're pleasing. Porque lo que Dios ha hecho Because what God es has algo done bueno. is something y hoy good. quiero predicarte ese mensaje And today I want to preach to you en this medio de una message. razón In between a reason. y lo subtitulé 1,000,000 contra 1. And I subtitled it a million against one. Va a tener Versus one. más sentido después. It's going to make sense in the forward. Pero la realidad es de que nosotros, But reality is cada that uno de we, nosotros, each and one of us, tenemos un medio, we have a un medium, punto medio a medium de point, or cualquier cosa. a point of something. Y yo quiero hablarte de este medio. And I want to talk to you about Cuando this. estás entre una situación y entre otra. When you're in between situations, No sé cómo estuvo tu manejada para llegar a la iglesia esta I mañana, don't know how was your commute to come to church this morning, pero hoy te despertaste. but today you woke up. Puede que estabas muy emocionado y muy contento y alegre diciendo, hoy Maybe you regresan were los hombres del encuentro. Excited that the men were coming back from their encounter, Y ahora estamos aquí, estamos gritando de júbilo. Yes. and now we're here and we're shouting of joy. Y al rato vamos a estar con los hombres celebrando también. And later we're going to be with the men celebrating Pero as well. quizás algunos de ustedes, But maybe some of you were, después de despertarse, after waking up, habían gritos en la casa. they were shouting at the house, Levántense, right, get up, cámbiense, change, ya báñense, take a vamos shower, a la iglesia, let's go to ya church, se hizo tarde. it's already late. El punto medio The medium point de cuando te despertaste that when you al woke llegar up aquí, and to come a here, veces puede determinar sometimes it can determine lo que vas a recibir. what you're going to Porque receive. si en esta mañana para llegar a la casa de Dios, Because in this morning, before you got to the house of the, si of the Lord, tuviste un accidente de auto al llegar aquí, ¿alguien tuvo eso? Espero que if no. someone had a motor vehicle accident, Pero was eso anybody? puede distraerte el resto del día. But that can distract you Y throughout el the day. enemigo pudiera aprovechar una situación como esa And the enemy can take advantage of a y situation ni like siquiera that. tiene que ser tan extremo como un accidente de auto. And it doesn't have to be such extreme as a car accident. Puede ser que no desayunaste It can be that you didn't eat y breakfast. toda la experiencia And all of the experience, pensando en cómo tu estómago hace ruido you're thinking about how much noise your y stomach is dices, ay, making. es que no voy a poder celebrar, And you say, oh, I can't es que no tengo celebrate. fuerzas, I estoy don't muy have cansado. no strength. I'm very Y tired. hasta un pensamiento pequeño And even a small thought de entre el inicio de tu día from the beginning of your day al momento en que Dios quiera hacer el milagro until the moment that God wants to make the miracle, depende de tu actitud. it depends on your attitude. ¿Permitirás que el enemigo Will you allow the enemy se robe lo que Dios te quiere dar steal what God wants to give you cuando estás en camino al milagro? when you're way to your miracle?
O confiarás que en camino al milagro Or will you trust that in the way Dios to your va a miracle, tu lado? God is beside Y you? yo creo que es más fácil decirlo, And I believe it's easier pero to say este it, punto medio but this middle point, o te puede fortalecer la fe, it can strengthen your faith, o es el punto en donde muchas personas le dan la espalda a Dios. or it's the point where people give God their backs. No sé si te has sentido de esta manera, I don't know if you felt this pero el way, punto medio es en donde determina si yo realmente quiero seguir, but the middle point will determine if reality I want to continue, porque yo ya empecé algo. because I've already begun El empezar something. algo es muy divertido, es muy emocionante. To begin something is very exciting. ¿Cuántos de ustedes han empezado un proyecto este año de 2026? How many of you had started a project this Y year, al inicio de enero 2026? dijeron, este año va a ser un año increíble. In the beginning in January, you said, "Oh, this is going to be an Voy a incredible comprar year. esta casa. I'm going to purchase Voy a this home. emprender este I'm negocio. going to attend to this business." Y ya estamos casi a mitad del año. We're almost half year. Y algunos de ustedes, este es el punto And some of you, this is the point en donde decides, in which you decide, ¿realmente seguiré este plan? truly, will I continue this plan? ¿O le daré la espalda a lo que yo dije al principio Or del año? will I give the back to Y it? sabes que algunos ni siquiera hacen metas ni planes And some por esta people razón. don't make goals or plans because of this Porque reason. varias veces nos hemos dado por vencido, Because there are times that we give up. no al principio, Not at the beginning, sino a la mitad. but in the middle. Vas al gimnasio enero y febrero You go to the gym on y el January and próximo año February. dices, no, ya no voy a hacer ese plan, ya no voy a tener esa meta. And the next year you say, "Oh, I'm not going to make that plan or No that porque goal." no empezaste bien, Not because you started sino well, porque en el camino but because in the te way detuviste, that you llegó el stopped. desánimo, discouragement llegó el came, cansancio, weariness llegó came, el dolor pain y came, dijiste, ya no vale la pena ni empezar de nuevo. and you say it's not worth it to start all Pero over yo again. quiero hablarle a alguien en este lugar But I want to speak to someone in que this place tiene sueños, that has que dreams, tiene metas, that has goals, que lo pusieron en la mano de Dios. that they placed them in the hands of God. Tienes una promesa que la pusiste en la mano de Dios, You have a promise that was placed in the hands of God, pero ahora te sientes muy lejos but now you feel far y from no it. sabes qué tan cerca estás para llegar ahí. And you don't know how close you are to get Y there. algunos de ustedes piensan que ese sueño y esa promesa ya nunca se cumplirá. And some of you think that that dream or that promise will never come to Pero a yo tengo fulfillment. a un Dios But I have a que God resucitó a Cristo de entre los muertos. that rose up Y Jesus si Él from the dead. resucitó a Cristo de entre los And if muertos, he rose up Jesus fue from the para dead, darnos vida it was to y give para us darnos life propósito, and to give us cada purpose, sueño y dreams, cada promesa. and every Si promise, viene de Dios, if it comes from Él la God, cumplirá. he will fulfill it. Entonces quiero que empecemos ahí. So I want us to start there. Quiero que hablemos acerca de la resurrección de Jesús. I want to talk about the resurrection of Jesus. Como pueden ver, As you can see, aún está este fondo de la tumba. we still have this background of the tomb. Porque la resurrección de Cristo no se celebra un domingo al año. Because the resurrection of Christ is not celebrated Lo once a year. celebramos aquí cada semana, We celebrate it here cada every week, experiencia, every en experience, casa. at home. Cuando tú clamas al nombre de Cristo, when you cry out to the name of Christ. tú no clamas a un Cristo que se quedó en la tumba. You don't cry out to a Christ that Tú stayed in the clamas al tomb. Cristo que venció la muerte You cry out y to the que Christ that resucitó en resurrected poder in power, y fue entronado como rey sobre todo and rey. he was enthroned as king above all kings. Por eso oramos en el nombre de Jesús. That's why we cry out in the name No, of no ores Jesus. por tu propio nombre. Don't cry out in your own name. Ora en el nombre de Cristo. Pray in the name of Que Jesus. Él es el que venció la muerte That he y was the llevó one that todos nuestros defeated pecados a la cruz. death and took all of our sins Entonces on the pregúntale a la cross. persona al lado de ti, ok, ¿ya So conoces a ask Cristo? your neighbor, do you know Christ? Si ya conoces quién es Cristo, If you already know who Christ is, quiero que empecemos con la historia de hoy. I want us to start with La today's historia story. de hoy en Lucas capítulo 24 Today in Luke 24, dice, ese mismo día, dos de ellos, o sea, dos discípulos, iban a una aldea llamada Emaús. 13 through 16. Versículo 13 al 16, perdón. that same day, 2 of Jesus' followers were walking to the village of Emmaus, 7 miles from Jerusalem. Y estaban a unos 11 kilómetros, no sé, 7 millas, They were 11 7 kilómetros. miles from Jerusalem. Hay que ser universal con eso porque You algunos have to be es universal confuso, with ¿no? that because it's confusing. Y dice que ellos iban hablando de todo lo que había pasado. And it says that they were talking about everything that had happened. ¿Qué había pasado en este momento? What happened in this moment? Cristo ya había muerto Christ have already y died, ya lo habían puesto en la tumba and they have already placed him in the tomb, y ya había resucitado. and then he rose up. Pero estos discípulos But these disciples, no sabían eso. they did not know that. ¿Por qué?
Porque Why? se fueron. Because they have left. Y dice que mientras hablaban y discutían entre sí, And they say, as they talked and discussed these things, a mí me encanta esta historia. Dice, Jesús mismo se acercó I love this story. It says Jesus himself came close y empezó a caminar con ellos. and he started to walk along with them. Y por ellos no lo reconocieron, pues sus ojos estaban como velados. And they didn't know them because their eyes were covered. Jesús ya había resucitado. Jesus had already resurrected. Semanas después de celebrar la resurrección de Cristo, Weeks after celebrating the resurrection of Cristo Christ, aún está entronado. Christ is still Él venció la enthroned. muerte. He defeated Pero ahora death. algunos de nosotros estamos caminando But there are some of us that are still y walking nunca escuchamos la noticia. and we don't hear the news. Estas dos personas, These two people, estos seguidores de Cristo, these followers of se Christ, fueron they left antes before de haber visto el milagro. that seeing the A miracle. veces eso nos ocurre. That sometimes Nos happens to vamos us. antes de ver la obra terminada. We leave before the work is done. Nos vamos antes de ver lo que Dios quiere hacer en ti. We leave before seeing what Y God cuando wants to no do in you. entendemos, And then we lose cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, when we don't understand what God Nos is doing. vamos. We leave. y sabes lo que hace Jesús, And you know what Jesus does? se encuentra con ellos He encounters them, y en vez de juzgarlos, and instead of judging en them, vez de decirles, miren que aquí estoy, instead of saying, look, here I am, dice que Jesús caminó con ellos. he said that Jesus walked Si alongside te them. sientes solo, If you feel alone, sientes que estás esperando un milagro, you're waiting for a miracle, estás entre una palabra y una promesa, you're in between a word and a promise, Jesús no está esperando al final. Jesus is not waiting for No the te está end. esperando al otro lado He's del not milagro. waiting you on the other side of the miracle. Jesús está caminando Jesus is contigo. walking with you. y mira, es una ruta muy larga. And it's a long walk or Porque dice que route. caminaron 11 kilómetros. Because it said that they walked 11 kilometers. Y Jesús los alcanzó And Jesus y reached them caminó con ellos. and walked alongside Pero la them. verdad es de que el punto medio But the truth is that the middle point es cuando se nos va la vista. is when we lose sight. A mí, oh my gosh, no sé si contarlo, es un poco... I don't know if I should don't know. say it, but ¿Ustedes conocen el juego Fortnite? did you Sí, play Fortnite? algunos sí. Yo uso lentes de contacto I use contact lenses cuando estoy en el final. when I am at the Y end estoy yo y otro jugador. and I'm here with Y another estoy a player. punto de ganar un Battle Royale. I'm about to win a battle royale. Se me va la visión. I lose vision. Me pongo tan nervioso. I get so Y mis nervous. contactos en serio no puedo ver. And through my contact lenses, Porque I digo, cannot estoy a see. punto de ganar, estoy a punto de Because I said, ganar. I'm about to win, I'm about to Y win. pierdo el juego. And I lose the game. Y así en la vida. And that's how in Cuando life, estás entre ganar when you're in between of o entre winning perder, or between of se nos va losing, la vista. we lose Y sight. cuando se nos va la vista, And when we lose sight, no tomamos las mejores we decisiones. don't make the best Ni decisions. siquiera pensamos en ir a la We iglesia. don't even think about going to Ni church. siquiera pensamos en llamarle a un pastor o a un We líder. don't even think about calling a pastor or leader. Cuando estamos entre ganar o perder, Where we're in the midst of winning or losing, dejamos que la corriente nos lleve. we let the current move us. Y si nosotros no confiamos en Dios And if we do not trust in y God, perdemos nuestra esperanza, we lose our hope. empezamos fuerte, empezamos con mucho ánimo, We start strong with a lot of pero courage, no terminamos confiando en Dios. but we don't end up trusting in God. Entonces, la realidad es de que cuando estás en el punto medio, So the reality is when you're in the middle point, este es el taller de Dios. this is the workshop of God. Algunos de ustedes tienen autos. Some of you have cars. Algunos que saben que se tienen que cuidar un auto lo llevan al taller mecánico de vez en cuando. You ¿no? know you have to take it to the shop, to the Y mechanic si so no it has can get llevado fixed. tu auto a un taller en mucho tiempo, ese And es tu if recordatorio. You haven't taken your car to the shop in a long time. This is a No reminder. andes culpando al diablo porque no lo has llevado a que le hagan Don't un cambio de aceite en Blame varios the años. devil if you have not made an oil change. Pero so cuando many llevas years. tu auto al taller, But when you take your car to the shop, ¿qué es lo que hacen? what do they do A to mí it? me gusta hacer muchos de los trabajos yo mismo. I like to do the jobs myself. No soy un super mecánico, I'm not a super mechanic, pero sé ahorrar dinero porque aprendí a hacer algunas cosas con mi propio auto. but I know how to save money because I learned how Pero to do a few things onto sé my que yo no car. puedo confiar en mi propio conocimiento. But I know I can trust my own knowledge. A mí me gusta llevar mi carro con un profesional. I like to take my car to a professional. Y aunque me quieran vender, oh, tienes que pagar esto y Even lo otro, though they want me to sell, they sell me, oh, you gotta pay this, yo you los gotta pay that. escucho I hear them porque ellos revisaron todo el
auto. because they looked into my car. Y quizás algunas de esas cosas yo digo, no, me están queriendo And vender maybe nada a más. few things I'm like, no, they just want Pero to sell this to me. cuando vas con un profesional, But when you go to a professional, ellos te pueden decir they can tell cómo you está la condición del auto, what's the condition of the si se está car, liqueando algo por alguna if parte. there's something leaking. Y a veces nosotros And sometimes we queremos evitar ir al taller. want to avoid to go to the Es shop. como evitar ir al hospital. It's like avoiding to go to the Es evitar hospital. cuidarte. It's to avoid taking care of Pero yourself. cuando vas con el profesional, But when you go to the professional, pueden decirte esto funciona y eso no está funcionando. you can say that this is working and this is not Y working. muchos de nosotros estamos esperando And some of us are waiting para que Dios nos dé el milagro for God to give us the que le miracle hemos pedido, that we have asked pero no Him. queremos entrar al taller con él. But we don't want to go into the shop with En Him. el taller es en donde te ensucias. And the shop is where you get dirty. Vas al dealership You go to the y dealership, los autos se ven hermosos y and the muy limpios. cars look beautiful Y and very huelen clean. espectacular. And they smell Y so les dices, good. ten todo mi dinero que ni tengo. And you say, here's all the money that Y I don't quieres even salir, have. pero el taller But in the shop, nunca está igual de limpio it's never as que clean cuando te presentan el auto. as when the car was presented Y to como you. cristianos, nosotros queremos pretender ser el auto del último año. And as a Christians, we want to make front that we are the latest year vehicle. Y quieres ocultar And you want to hide todo el trabajo all the work que se hizo en el taller. that was done in the shop. No le quieres contar a nadie You don't want to tell acerca anybody de lo sucio que fue tener que sacar una pieza. of how dirty it was for you to get to take out Y yo one piece. quiero animarte esta mañana And I want to encourage you this y quiero morning. decirte, no le tengas miedo And I want to tell you, do not fear cuando Dios se meta a tu vida when God enters your y life tú te tengas que ensuciar and you have to get y dirty tú tengas que cambiar algo and you have to y change algo te something vaya a incomodar. and something's going to make you Porque uncomfortable si estás en el taller de Dios, because you're in the shop of God, entonces vas a salir. then you're going to come out. Si estás en las manos del mejor mecánico, If you're in the hands of the best Dios mechanic, va a cambiar todo God is going to de change ti. it all of Dios you. no va a arreglar una pieza. God is not only going to fix a piece, Dios no va a reemplazar solamente una He's parte. not going to replace a simple part. El mismo corazón The same heart, completamente nuevo. completely Dios new. hace esa obra. God makes that work. Dios lo hizo este fin de semana con He varios did. hombres. He did that this weekend with a couple of men. Y cuando tú dejas de tener miedo And when you stop fear de lo que Dios te vaya a pedir, of what God is going to ask you of, permitirás que Dios trabaje en ti. you're going to allow God to work within Entonces, you. a veces tenemos miedo, Sometimes we are afraid, pero es la mejor decisión que tú puedas tomar. but it's the best decision that you De can pedirle take a Dios, Dios trabaja en mí. to ask God to work within me. Obra con mi carácter. Work with my character. Cambia esta parte de mi vida. Change this part of my life. Pídele a Dios paciencia. Ask God for patience. No porque vaya a ser fácil, Not because it's going to be pero easy, porque lo necesitas. but because you need Pídele it. a Dios fuerza. God ask God for No strength. porque te vaya a mandar un reto, Not because it's going to challenge sino you, porque tú sabes que vas a levantarte de ahí a la mano de Dios. because you're going to rise up there in the hands of God. Entonces quiero que veamos el primer punto. So I want us to see the first point. Y yo quiero compartir contigo esta mañana tres cosas And I want to share with you this morning que three tú tienes que things vencer that you have to cuando defeat estás entre el milagro where you're in the midst of the miracle y entre la promesa. and the promise. O entre la promesa y el milagro. And the promise and in between Lo the miracle. primero que tienes que vencer The first thing you have es to tienes defeat que dejar de buscar el atajo. is that you have to lose the shortcut. Tienes que dejar de buscar el atajo. You have to let go of the shortcut. Muchos de nosotros Many of us, buscamos el atajo rápido. we seek for the shortcut quickly. Pero mira lo que nos dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6. But look what Proverbs 3 verse 5 and 6 say. Dice, confía en el Señor de todo corazón It says, trust in the Lord with all of your heart. y no en tu propia inteligencia. And do not- Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. And do not lean into your own understanding. In all of your ways acknowledge him, and he will make straight your paths. Confía en el Señor Trust in the con Lord todo, with all. con todo. With all. ¿Sabes que cuando nosotros no confiamos en Dios, You know that when we don't trust in God, queremos resolver las cosas a nuestra manera? we want to solve things our own way. A eso me refiero con un atajo. That's what I'm referring to Cuando in a Dios te shortcut. dice espera, When God tells you cuando to wait, Dios te dice confía, when God tells you to trust, cuando Dios te dice vuélvelo a intentar when God tells you to try it again, y después pasa el tiempo y and dices, "Ah, then time passes on by and you say, pero Dios ya pasó un año, but God, it's been already no ha a year ocurrido. and nothing's happened. Dios todavía no has cambiado eso de mí." God, you
still haven't changed that of Todavía me. tengo esto en mí. I still have this within Todavía me. no he salido de esta situación. I still haven't come out of this situation. Y lo que hacemos, And what we do, especialmente por la sociedad, especially because of society, estamos tan acostumbrados we're so accustomed a tener to un botón que dice saltar el anuncio de YouTube. having this button that says to skip the ad in YouTube. Y ahora sí tenemos la vida. And that's how we have life nowadays. Dios quiere procesarnos God wants to y process nosotros us. estamos buscando el botón de saltar el anuncio. And we're looking for that button to skip the Y le ad. dices a Dios, Dios, por favor, nada más quiero saltarme esto. And you say, God, I just want to jump this, skip Y this. mira, no los quiero juzgar, I don't want to judge you. pero si vas a ver una película, But if you're going to watch a no movie, te saltes la película. do not skip the movie. Porque muchas personas dicen, hablan Because mucho en esos minutos. Many people are saying, oh, they speak a lot in this Esas few escenas minutes. son muy aburridas. Those first scenes are so Vamos a boring. saltarnos We're going to skip y vamos a ver el final. and we're going to see the Y vamos a end. ver quién gana. And we're going to see who's Si going to gana win. Rocky o Drago. Oh, is it going to be Rocky or Drago? Pero te saltas la mejor parte. But you skip the best part, El entrenamiento. the training, El punto medio. the middle point. Porque si te saltas al final, Because if you skip to the tendrás la end, misma historia. you're going to have the same El héroe story. siempre gana. The hero always Y wins. si el héroe no gana, And if the hero does not win, no sé qué pasó, I pero no don't know what ganó. happens and he didn't Y te win. vas a perder el porqué. You're going to lose the reason why. Y muchos de nosotros queremos hacer y ir por la vida de esta manera. And many of us, we want to live life this way. Dios, es que yo ya quiero llegar a esa victoria. God, is that I really want to get that victory. Dios, yo ya quiero tener esa casa. I really want to have that house. Pero yo no quiero disciplinarme y tener que ahorrar. But I don't want to have discipline and save. Dios, yo ya quiero que me suban el sueldo o que me God, den una promoción en el trabajo. I really want to pay increase or get a promotion at work. Pero yo no quiero tener que llegar temprano de lunes a viernes. But I don't want to arrive early Monday through Friday. Dios, yo ya quiero esto. God, I already want this. Pero me quiero saltar But las I want to partes skip aburridas. the most boring points. ¿En realidad crees Truly, do you believe que la formación que Dios quiere hacer en ti that the formation that God wants to es do within aburrido? you is boring? Quizás es aburrido, Maybe it is pero boring. en lo aburrido, But in the boring, ahí es en donde Dios transforma todo. that's where God is going to Ahí es transform en it all. donde Dios te da un nuevo nombre. That's where God gives you a new name. No es en donde tu nombre es conocido ante It's todos. not where your name is known by Es everybody. cuando tu nombre es conocido delante de It's Dios when your name is known before y God Él te cambia la vida. and He changes Él your sana life. tu He corazón heals your heart antes de que alguien más te vea. before anyone else sees En el you. lugar íntimo. In the most intimate Cuando place. tú estás en tu casa, When you're at cuando your tú house, estás en tu cuarto when you're in your y room, estás orando delante de Dios, and you're praying before God. ahí, There. ese es el punto medio That's the middle point. en donde Dios empieza a cambiarte. And where God starts to No change cuando you. sales Not when you come delante de out todo el mundo y diles, hey, mira before cómo voy. everyone and say, oh, look how it's going. Sabes, una carrera, un partido, lo que You know sea, that a run or un tournament, un a torneo, game or a tournament en los Olímpicos, in the Olympics, para el mundial que ya se acerca. in the World Cup that it's already coming. Eso no se gana cuando ya empieza el mundial. That's not won when the tournament is there or the world. Eso se gana cuando empiezas a entrenar That is won when you're El año training pasado. last year. y nadie ve eso. And nobody sees that. Y todos nosotros vamos a ser espectadores de este partido And mundial we're all going to be spectators of this y game. vamos a ver qué va a pasar. And we're going to see what's going to happen. Pero tú no vistes el entrenamiento de los atletas que se levantaron a las 4 de la But you mañana didn't see the training of the athletes that woke up at 4 o'clock in the y morning. por eso ellos están ahí y nosotros no. And that's why they are there, not us. Porque ellos fueron fuertes Because they were strong en el punto medio in the middle point. y nosotros tenemos que ser fuertes And we have to para be no strong. saltarnos So not to skip la mejor parte. the best part. Dile a la persona al lado de ti, Tell your neighbor. no te saltes la mejor parte. Do not skip the Dile, best quizás part. sea aburrido. Say maybe it's boring, Dile, pero es la mejor parte. but it is the best point. Yo le digo eso a mi prometida, I tell that to my fiance, porque vemos muchas películas. O because we see a lot of movies. yo intento de llevarla a que vea Or I películas try porque for her to amo see las movies películas. because I love movies. Y ella es ese tipo de personas que se quiere saltar esas partes aburridas. And she's the type of person that wants to skip Yo le the digo, boring pero es la mejor parts. parte, es la mejor parte. And I said, but that's the best part. That's the best part.
Entonces dile a la persona al lado de ti otra vez. So tell your neighbor again. No te pierdas la mejor parte. Don't miss out on Aunque the best sea parts, aburrido. even if it's boring. Porque si te lo saltas no vas a entender. Because if you skip, you're not going to understand it. Y cuando buscamos el atajo, And when we seek for the es nuestra forma shortcut, de decirle a Dios, Dios, lo voy a hacer a mi manera. it's a form of telling God, I'm going to do it my way. Y ya sabes cómo te va cuando tú haces las cosas a tu And you know manera. how things go when you do things your way. No es un éxito. It's not successful. Entonces quiero ver el siguiente pasaje en Lucas 24. Vamos a leer el versículo So we're going 17. to read into Luke 24, verse 17. Yo quiero que veamos lo que pasó con estos dos discípulos que caminaron. And I want us to see what happens to these two disciples that were Y walking. Jesús se les apareció. And Jesus appeared to them. Entonces dice aquí en el versículo And 17. it says in verse 17, Jesús les dijo, ¿de qué van hablando por el camino? and Jesus said, what are they talking about on the way? Y ellos se detuvieron And they stood still, y con el rostro ensombrecido. and their face looking A sad, ver, pongan su cara ensombrecida a la Put persona al lado your de ti, sad muy- face on. Muy triste, una cara muy looked triste. very sad. Así. Estaban los discípulos tristes. The disciples were sad. Y Jesús le dijo, And ¿qué Jesus van hablando? Told them, what are you talking about? Uno de ellos que se llamaba Cleofas, One of them named Cleophas. suena como el nombre de un príncipe de las películas de Disney, It sounds like a name of a Disney movie le character. respondió He answered him. a Jesús. He answered to Jesus. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened in these days? Ya me imagino a Jesús teniendo que aguantarse la risa. I can imagine Jesus holding back his laugh. Y él les dijo, And he said, ¿qué ha pasado? what has happened? Jesús le preguntó a esos dos discípulos. Jesus asked these ¿Y two qué disciples, pasó? what A ver, happened? cuéntame. Tell me. Porque Cristo iba caminando con ellos. Because Christ was walking with En el them. camino las conversaciones se ponen muy interesantes. ¿Qué And pasó? the walk, conversations get very, very interesting. What happened? Y ellos le respondieron lo de Jesús de And Nazaret. he answered, concerning Jesus of Nazareth. Como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a la muerte y lo crucificaron. Our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él redimiría a Israel. But we had hope that he was the one to redeem Israel. ¿Qué dijo? What did he say? Teníamos We thought, la esperanza. we had hope. En algún punto At some point, perdieron they lost la esperanza the hope porque no entendían lo que Jesús iba a hacer. because they did not understand what Jesus was about to do. No sabían que Cristo iba a resucitar al tercer día. They did not know that Christ was going to resurrect on the Aunque third Jesús ya day. les había dicho. Even Jesus had already told Pero them. ellos no conocían la resurrección. But they did not understand the Entonces resurrection. no entendían que Cristo iba a resucitar. So they did not understand that Christ was going to resurrect. Perdieron la esperanza And they lost hope de que Él iba a redimir a Israel. that he was going to redeem Israel. Y teníamos la esperanza, And we had the hope. ahí es cuando nosotros queremos negociar con Dios. That's where we want to negotiate with God. Ahí es cuando empezamos a buscar un atajo y una versión que nos bendice más a nosotros. That's where we're looking for a shortcut or something to bless us. Y el atajo es querer la bendición y no querer el camino largo. And the shortcut is for us to have the blessing and not have the long path. Y queremos negociar con Dios. And we want to negotiate with God. Y se puede sentir como un alivio este atajo. And it can feel like a relief, this shortcut. Pero en realidad te quiero decir que esa es la muerte del sueño. But truly, I want to tell you that this is the death to the Ahí dream. es en donde ese sueño muere. That's where the dream dies. Si tu sueño es tener una familia que busca y sirve a Dios, If your dream is to have a family that seeks God, no lo haces con atajos. you don't do it with shortcuts. Lo haces con disciplina. You do it with Lo discipline. haces con oración diaria. You do it with daily prayers. Y lo haces no con un atajo. And you do it not Porque with a si haces las shortcut. cosas con un atajo, Because if you do ese things with a sueño que tenías shortcut, muere. that dream that you had dies. Pero cuando haces las cosas bien, But when you do things cuando well, buscas placer a Dios, when you're seeking to cuando please buscas ser God, una persona justa, when you're looking to be a righteous verás la person, promesa llegar a su tiempo. you will see the promise come in its time. Entonces, aunque se sienta como un alivio, So even though if it feels like a relief, no dejes que la promesa se muera ahí. do not let the promise die there. ¿Quieres tú ver las promesas de Dios? Do you want to see the promises of ¿O God? quieres tú cumplir tus
propias Or promesas? do you want to fulfill your own Yo promises? te puedo garantizar que lo que Dios te promete a ti I can guarantee you that what God has promised no to se you compara a nada de lo que tú te puedas imaginar. is not compared to anything that No you se, can imagine. no se compara a algo que tú conozcas. It's not something compared to what you Tú know. quieres que Dios te bendiga de una manera. You want God to bless you Y le one dices, way, Dios, yo vi que esta persona tenía esto. and you say, God, I see that this person had this, Y yo también lo quiero de esta manera. and I also want it this way. Pero las promesas de Dios But God's promises son nuevas are new, y se ven diferentes and there can be en seen cada uno. different in each and one Y of us. quizás tú no las has visto aún. And maybe you have not seen it Pero yet. cuando confías en Dios, But when you trust lo in God, verás. you Lo will see verás. it. You Y will yo see quiero it. que sepas que el atributo de Dios I want to say you that the attribute of God, es un atributo muy grande. this is a great attribute, Es de que Dios es suficiente. is that God is enough. Puedes decir Dios es suficiente. Can you say God is enough? El segundo punto, And the second point, la segunda cosa que tú tienes que enfrentar the second thing that you must cuando confront estás en este punto medio, when you're in this middle point, entre el inicio from the beginning, y entre la promesa, in the midst of the es promise, de que tienes que enfrentar la voz de la ansiedad. is that you have to face the voice of anxiety. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, In Philippians 4, 6 and 7, nos dicen, no se preocupen por nada, por el contrario, en toda oración y ruego, preséntense sus peticiones a Dios y denle gracias. do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God will surpass all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y cuántos quieren un pensamiento que es cuidado por Cristo Jesús? And how many want a thought that is taken care by Christ Es muy Jesus? fácil afanarte. It's very easy to Es muy worry. fácil ponerte ansioso. It's very easy to get anxious. Y esta semana yo iba hablando del camino, iba en camino a un trabajo. And speaking of path or ways, I was going on my way to work. Yo tengo mi propio negocio I have my own business, y eso a veces me da miedo. and sometimes that puts in me fear Porque no puedo culpar al jefe. because I can't blame my El jefe boss. soy yo. I am the Y boss. yo iba a un camino y estaba manejando. And I was in this path and I was Y driving. a veces de lo que hago yo manejo mucho. And sometimes of what I do, I drive Y en a ese long trabajo que distance. duraba como 45 minutos, And this one lasted about 45 minutes. yo dije, si algo no va bien, And I said, if something si does algo not no go well, funciona, if something yo does not hablaba con work, Dios, le dije, Dios, por favor, ayúdame. and I was speaking to God and I said, God, please help Y me. luego dije, no, ¿sabes qué? And then I said, no, you know what? Yo no soy el jefe de mi empresa. I'm not the boss of my Dije, business. Dios, tú eres el jefe. God, you are Si the yo boss. necesito a alguien, If I need yo voy a someone, ir y buscarte a ti. I'm going to go and seek Porque me you. puse ansioso. Because I got Me anxious. preocupé. I started Yo dije, worrying. pero si Dios es el que se encarga, But I say, if God is in yo charge, permitiré que Dios me guíe a mí. I will allow God to guide Y mi me. servicio And my se service convierte en una bendición de will otros, turn into someone else's no por algo que blessing, yo les pueda ofrecer, not because of something I can offer sino to porque them, el que se encargó de mi empresa, but the one that took care of que es my el Rey de business. Reyes, That is the el King of mejor jefe Kings, que tú pudieras tener. the best boss that you can ever have. Y cuando nosotros estamos entre el trabajo, And when we are in the midst of entre la work, promesa, in the midst of the promise, nosotros podemos escuchar una voz que nos causa ansiedad we can hear a voice that can cause anxiety, y podemos tener una batalla interna. and we can have a battle within. Y el error es perder la esperanza. And the mistake is to lose the hope. Entonces busquemos y sigamos leyendo So lo que let's- pasó con Cleofas. Let's continue to read what happened with Cleopas. Versículo 25 Verse 25. dice, entonces celebration. Oh, celebración. Entonces él les dijo, So he said to them, oh insensatos, ¿cómo es lento tu corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? O foolish ones, and slow to heart to believe all the prophet have spoken. ¿Acaso no era necesario que el Cristo, es chistoso, Cristo It's hablando de funny. sí mismo, Christ speaking of himself. ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
Was it not necessary that the Christ should suffer these things antes de entrar en su gloria? and enter into his glory? Cristo les está recordando a estos discípulos Christ is reminding these algo que disciples ellos ya sabían. something that they had already known. Y yo sé que tú vienes a la iglesia cada domingo And I know you come to church every y Sunday, tú necesitas que Dios te recuerde así. and you need God to remind you like Y this. Cristo es paciente contigo. And Christ is Y patient Él te with you. recordará algo que ya sabes. And he'll remind you something that you already Cuando know. te desvías del camino correcto, When you lose the track and the path, the ellos correct se path, iban, they would leave. se estaban yendo al lugar incorrecto. They were going into the incorrect path. Y dice, antes de entrar en su gloria, y partiendo en Moisés y en todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él. And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scripture the things concerning himself. Lo que es tener que estudiar What it is to have to study todo el Antiguo Testamento the Old Testament para ver cómo Jesús estaba en todo el Antiguo Testamento. to see how Jesus was in the Old Y a esos Testament. dos discípulos Jesús le dio, wow, me imagino que la mejor enseñanza. And Jesus gave the best teaching to these two disciples. Pero Él no hizo lo que nosotros nos imaginaríamos que Él hiciera. But he did not do what we would imagine for him to Cuando do. vio que se desviaban, When he said that they lose their Él no los path, fue a jalar por el brazo y decirle, es por he acá, didn't grab them by the arm no and te said, vayas it's para this acá, way. es por allá. Don't go this way, it's this other way. Nosotros queremos que Cristo llegue a nuestra situación We want Christ to come into our y situation que Él remueva el desierto. and that he will remove the Y wilderness. que de repente todo sea muy lindo. And that all of a sudden everything is just Pero beautiful. Él quiere procesar algo dentro de ti. He wants to process something Porque within cuando you. entiendes Because when you que Cristo understand camina a tu lado, that Christ walks alongside you, entonces podrás entender then you will el understand por qué the why tuvo que morir he had y to por qué die tuvo que resucitar. and why he needed to resurrect. Y cuando lo ves de esta manera, And when you see it this way, Cristo empezó a cambiar la perspectiva de ellos Christ began to change their para darles perspective un lente correcto. to give them a correct lens. Pero eso solamente puede ocurrir But that can only happen cuando le haces caso a una voz, when you listen to a voice, a la voz de Dios. to the voice of God. Dile a la persona a tu lado, Tell your neighbor, hazle caso a tu start Dios. listening to your God. Porque es muy fácil querer hacerle caso a otras voces. Because it is easy to listen to other Haz voices. esto, haz lo otro. Do this, do that. Pero hay una voz But there is one voice entre un millón in the midst of a million que sí importa más que cualquier otra voz. that it matters more than Y any other esa voice. es la voz de Dios. And that is the voice of God. Hay una voz There is a que voice tiene autoridad that has authority por encima de las millones de voces que pueden existir. above all the million voices Y that can exist. esa voz And that voice tiene el poder has the por power encima de tus millones de razones above all your million y por reasons encima de todas tus excusas. and above all of your excuses. Yo no sé cuántas excusas tú pudieras tener. I don't know how many excuses you Yo, can have. el título de ese mensaje, The title of this le message, puse 1,000,000 contra 1. I said a million versus one. Porque yo puedo encontrar 1,000,000 de razones. Because I can find a million ¿Por qué reasons decir que yo estoy descalificado? to say why I'm Dios no me disqualified. pudiera usar a mí. God cannot use Yo me. no soy perfecto. I am not Hay perfect. alguien más que Dios pudiera usar. There's someone else that God can use. Pero de entre las millones de excusas que But tú pudieras in encontrar, the middle of the a million hay excuses that you can una find, voz there's one que es voice más importante that is more que important cualquier otra voz. than any other voice. Y no es la voz de tu ansiedad. It's not the voice of No your es la voz de anxiety. tu depresión. It's not the voice of your No es depression. la voz de tu desánimo. It's not the voice of your Es la discouragement. voz de tu Señor y Salvador It's the voice Jesucristo, of your Lord and your Savior que rompe Jesus toda Christ cadena, that breaks every chain, que vuelve a reescribir tu historia. that rewrites your story. Esa voz That voice tiene más poder has more que power 1,000,000 de voces. than a million voices. Es la voz de Jesús. It's the voice of Jesus. Y Cristo es suficiente. And Christ is enough. Cristo es suficiente. Christ is enough. Él es el uno He is the one contra las millones de excusas. against the million Quizás tú le pones excuses. otro cero, Maybe you can add tres another ceros, 0, 3 zeros, pero Cristo es el uno but Christ is the que one es suficiente that is enough y más que suficiente and more than enough que todas tus excusas, above all of your que todos tus excuses, problemas, above all que of your todos problems, tus temores. above all of your Cristo fears. es suficiente
suficiente. Christ is enough. Y cuando tú permites que Él pelee tus batallas, And when you allow him to fight your battles, la depresión se tiene que ir. depression has to Y la leave. ansiedad se tiene que ir. And anxiety must leave. No porque tú hablas más fuerte, Not because you speak louder, sino porque tú clamas al nombre because you cry out to que the tiene name todo el poder. that has all the El nombre power, de Cristo. the name of Christ. Y la tercer cosa And the third thing que tenemos que vencer that we must defeat es esta trampa is this trap del algún día. of the one day. Vamos a participar todos con la prédica. Let's participate all in the preaching. Dile a la persona a tu lado Tell your neighbor lo que un día tú dijiste, yo quiero ser esto cuando yo sea grande. what one day you said that you wanted to be this when you grew Y up no lo fuiste. and you never were. Porque todos tenemos un algún día. Because we all have a Algún one day. día A one day, yo voy a ser astronauta. I'm going to be an astronaut. Algún día One day, voy a ser multimillonario. I'm going to be a multimillionaire. No ha ocurrido. And it hasn't happened. La trampa de algún día. The trap of one day. Cuando estás entre la promesa y entre el milagro, When you are in the middle of the promise and the miracle, en donde Dios te ha dado una promesa, where God has given you a pero aún promise, no has visto el milagro, but you not have yet seen the miracle, es fácil escuchar esa trampa. it's easy to hear that trap. Algún día. One day. Pero mira lo que Salmo 118, versículo 24 dice. Look what Psalms 118 verse 24 say. Dice, este es el día. It says, this is the day. Este es el día. This is the day. Este This es is el día. the day. No mañana será el día. Not tomorrow No will be the day. ayer fue el día. Not yesterday Dice, was the day. este es el It día says that this que el is the Señor ha day hecho. that the Lord has made. Regocijémonos Rejoice y alegrémonos And be happy en Él. in it. El milagro que está por venir en tu vida The miracle that is yet to come no into es your el que life verás algún día. is not the one that you will see Es one el que, day. en el que se encuentra It's the one en that el is día found in de the hoy. day of El today. día que el Señor ha hecho. The day that the Y Lord has made. dice, And este es el día. it says, this is Este es the el día day. que ha llegado tu milagro. This is the day that your miracle Este has es el día en come. donde Dios romperá tus cadenas. This is the day that the Lord will break your Este chains. es el día This is the en donde day. estos hombres nunca regresarán iguales. And where these men will never return the same. Este es el día This is en the donde day no caminarás solo. where you will no longer walk by El yourself. Señor te ha dado este día. The Lord has given you Entonces nos this day. regocijaremos So we're going to y rejoice. confiaremos And we're going to de trust que yo no camino solo. that I do not walk by myself. Porque si piensas algún día, Because if you think on the one day, entonces estás esperando llegar a la meta final then you're waiting to see the final, the end. y estás idolatrizando, And you're, idolatrizing. and you're Yes, idolatrizing. Idolatrando. idolatrando. Yes. Thank you, class. Gracias, gracias. La meta final, The final, the finish a line. destination, Un destino. una imagen de cómo se verá el milagro. An image of how the miracle is going to be seen. Pero como estos dos discípulos, But since these two disciples, dice que caminaban it says that they walked por 7 millas for 7 miles. y Jesús And Jesus estaba caminando was walking entre ellos dos in the midst of y them. no lo reconocieron. And they did not recognize Estaban him. más enfocados They were more en focused que la nación cambie, and that the nation will en que change. derroten los reyes And that they will defeat the y que kings. Cristo llegara en sus caballos. And that Christ will come in his Y horses. la promesa que nosotros tenemos And the promise that we have de que Él volverá, is that he will come. ellos se imaginaban algo muy parecido para ese tiempo, They didn't imagine something that looked alike in those mas same no time. entendía They did not el nuevo understand pacto que Cristo estaba haciendo. the new covenant that Christ was Y making. entonces estaban esperando algo grande So they were waiting for something great. y no reconocieron And they did not que el recognize milagro estaba entre ellos dos. that the miracle was in the middle El of them milagro too. está entre ti, The miracle is in entre tu the medio, midst, in your entre tu medium, problema, in your problem, entre tu miedo. in between your fears. Cristo está ahí Christ is y a there. veces no lo reconocemos. And sometimes we don't recognize Y Él it. está caminando a tu lado And he is walking y alongside estás más you. enfocado con tu mirada puesta hacia adelante You're more focused in your vision that you have before que you. si voltearas a tu lado. That if you turn into your Verías side, de que Cristo está ahí you will see that junto a Christ is ti. there with you. No es algún día. It's not one day.
Dice el versículo 28 In verse 28, it says, que cuando se acercaron a la aldea a donde iban, it says that they drew near to the village to which they were going I to. love Jesus. Yo amo a Jesús. He's amazing. He's Eres awesome. asombroso. Dice, él It hizo says- como que se iba más lejos. He said that he was going afar. Jesús ya sabía cómo iban a reaccionar. Jesus already knew how they were going to react. Porque cuando tienes un encuentro con Cristo, Because when you have an encounter with Christ, no puedes dejar que se vaya. you cannot let it all go. Y él hizo como que se iba a ir más lejos. And he made it seem like he was going afar. Pero dice que estos dos hombres le obligaron a quedarse. But he said he obligated these two men, obligated him to stay. No sé cómo te encuentras esta mañana. I don't know how you find yourself this Y morning. tú sientes que Cristo ya se ha alejado. And you felt like Christ has been far. Pero si tú le ruegas, But if you cry out tú le pides vuelve and you tell him y to quédate return conmigo. and stay with me, Dice aquí it says here que él entró that he y entered se quedó con and ellos. he stayed with them. Y mientras estaba sentado a la mesa con ellos, As he was sitting on the table with them, clama por él. cry out for him. Invítalo hasta tu mesa. Invite him into your table. Dice que Jesús tomó el pan It says that Jesus took the bread y lo bendijo and he blessed y lo partió and he broke it y se los dio. and gave it to them. ¿Sí recuerdan lo que era el pan, lo que simbolizaba el pan? Do you remember what the bread, the Su meaning of the bread cuerpo had? His body Rompiéndose por nosotros. being broken for us. Y dice que en ese momento And it says that in that moment, se les abrieron los ojos their eyes were opened y lo reconocieron and they recognized him. y supieron, wow, And they said, wow, todo este tiempo all this time, Jesús estaba a nuestro lado. Jesus was beside us. Y se decían al uno al otro, And they said to each other, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? didn't our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened up the scriptures? Y el versículo 33 And verse 33, dice que en ese mismo instante, it said in that very instant, digan al instante, say at the en ese instantly, mismo instante, in that same se instant, levantaron they rose y volvieron a Jerusalén. and they returned to Jerusalem. Y regresaron y volvieron a Jerusalén. And they returned to Jerusalem. Habían perdido la esperanza They had lost hope y le habían dado la espalda and they gave their backs a la promesa. to the promise. Esos discípulos se habían levantado These disciples rose y up querían olvidarse and they wanted to forget. porque estaban decepcionados. They lost their hope. Ellos pensaban que Cristo iba a llegar de otra manera. They thought that Christ was going to come in a different way. No pensaron que Cristo iba a morir, They didn't think that Christ was going to pero die. tampoco sabían que ya había resucitado. But they didn't know that he had already Y se resurrected. fueron. And they left. Y se fueron. And they left. Puedes estar tú en la iglesia esta mañana, You can be in the church this morning, pero tu corazón se pudiera ya haber ido but your heart could have already a un lugar left muy lejos. to a very far Y place. Cristo quiere alcanzarte en tu camino. And Christ wants to reach you Que in your aunque tú way, no sepas que es Él, that you know that it is Him. Él quiere abrirte los ojos He wants to open your para que puedas eyes regresar so that you can al return lugar to the place de tu misión, of your para que mission, puedas volver al lugar so that you can de come tu to the place propósito. of your purpose. Puede que sea tu familia, Maybe it can be your family, puede que sea tu negocio, it can be your business, puede que sea tu cuerpo, it una can be your sanidad. body, a healing. Pero hoy siento que Cristo está en este lugar But today I feel that Christ is in y this te place, está encontrando en el camino and He's finding you along y the tú ya way, quieres irte de aquí. and you already want to leave Pero here. Cristo te dice, But Christ tells you, invítame a tu casa. invite me to your Y house, se hace el que se va, and He makes like He pero en leaves. realidad no se ha ido. But it can't believe En that He realidad left, but Él He ha hasn't estado left. esperando tu respuesta. Truly, He has been waiting for Él your ha estado answer. esperando para que tú lo He invites, has been waiting for you para to que tú invite lo Him le in, digas, siéntate en mi mesa. so that you can tell Him, sit in my Y table. en un instante And se instantly, levantaron they rose up y regresaron a Jerusalén. and they returned to Jerusalem. Es hora It is time de que regreses.
that you return a tu Jerusalén. to your Jerusalem. Porque no era algún día. Because it wasn't the one El day. día ya había llegado. The day had already come. El día era hoy. The day is today. Para que regresaras So that you can y return cumplas esa misión. and you can make that Que pudieras- fulfillment of the Que mission. pudieras ver la promesa y el propósito de That Dios sobre tu vida. You can see the promise and the purpose of God in your life. Deja de esperar. Oh, un día cuando esto cambie en mí, Stop waiting for that one day, or this is needs to change in me. comenzaré a vivir bien. I will start to live well. No. Este es el día. This is the day. Y cuando tú sabes cómo vivir entre la promesa y el milagro, And when you know how to live between the promise and the miracle, eso cambiará todo. that will change everything. No serás quebrantado. You will not be broken. No serás desanimado. You will not be discouraged. No te quemarás. You will not burn. No te ahogarás. You will not drown. Esa depresión o esa ansiedad no te That va a ahogar. Depression and anxiety will not drown Cuando you. en medio de la promesa y el milagro Where you're in between the promise and the miracle, tienes a Cristo a tu lado. you have Christ alongside you. Cuando sabes navegarte en el punto medio, When you know how to navigate in the middle point, todo cambiará para ti. everything will change for Y you. no se hace con tu propia fuerza, And it is not done by your strength. no se hace con tu propia habilidad, It's not done by your own abilities. se hace de una manera. It is done one way. Cuando pudieran existir millones de razones, When there can exist a million reasons, millones de maneras million ways para que las cosas funcionen a tu manera, for things to work your en way. realidad solamente hay una. Truly there is Una que importa. one that matters. Y esa razón And that es reason Cristo. is Christ. Entre las millones de excusas, Between all of the million entre las millones excuses, de voces between all the million que te voices dicen no puedes, that tells you that you tu familia no va cannot, a cambiar, your family will not change, nunca vas a ser usado por Dios, you will never be used by God, tus mejores tiempos se quedaron atrás. your best days were stuck behind. Puede ser una realidad. It can be a reality. El enemigo puede usar cualquier cosa para decepcionarte o The desanimarte. enemy will do anything to deceive you or Pero have la deception. voz del enemigo no es más grande que la voz de Jesús. But the voice of the enemy is not louder than the voice of Quiero invitarte Jesus. para que te pongas de pie. I would like to invite you to rise on your feet. Porque de entre todas las razones Because in between all of the reasons por qué darle la espalda a Dios, why to give our backs to God, hay una razón there is one reason que vence todas esas razones. that defeats all of Si tú those pensabas reasons. darle la espalda hoy, If you thought to give him your back si today, tú pensabas irte de los caminos de Dios, if you thought leaving God's side, hoy or Jesús path, está a tu lado. today Jesus is alongside Y Él no te you. está quitando el desierto. He's not removing the Él wilderness. quiere trabajar dentro de ti. He wants to work within you. Vamos a confiar Let's trust en esta razón in this que es reason Cristo. that is Christ. Ahora llevemos nuestra vida Now let's take our al lives mejor taller, to the best a un shop, mecánico que nunca te va a a fallar, mechanic that will not un fail you, mecánico que conoce todo de a ti, mechanic that knows everything about you porque Él te diseñó. because He designed you. Él sabe cuando algo no está bien. He knows when something is Él not sabe going cuando algo well. dentro de ti no está funcionando como debe de He's funcionar. knowing something that's within you that it's not working well. ¿Cómo lo sabe? How do you know? Porque Él te diseñó. Because He designed you. Esa es la única razón That is the only reason que vence cualquier otro temor, that defeats any other que vence fear, cualquier otro miedo, cualquier defeats otra preocupación. any other fear or worriness, or Y Cristo está a tu lado. and Christ is beside Yo you. quiero invitarte I want to encourage you para que pienses hoy, for you to think today. ¿cuál es ese atajo What is that shortcut que yo he buscado en mi vida? that I have been seeking in my life? ¿Cuál es el atajo que yo he querido tomar What is the shortcut that I have been wanting to para hacer take las cosas de mi manera to do things my y way? que no me ha bendecido? And it has not blessed me. Si tú quieres intentar probar las miles de maneras, If you want to try out the millions of ways, tú puedes hacerlo y you can do it today. perderás mucho tiempo. You will lose a lot of time or waste a lot of time. Si ustedes quieren escuchar mis millones de razones, If you want to listen to my million pues se pueden reasons, quedar aquí después de la experiencia, pero va a ser then you una can pérdida stay de here tiempo. after the experience, but it's going to Porque be a todas waste of esas time. razones, Because all of those reasons, cuando se compara a Cristo, when it is compared with Christ, Cristo es suficiente Christ is enough para hacerme una persona nueva to make me a y new para person lavarme and to cleanse me y
si lo tengo a Él, And if I have Him, lo tengo todo. I have it Si all. lo tengo a Él, If I have nada Him, más importa. nothing else No hay matters. ninguna excusa, There's no no hay ningún excuse. temor There's no que fear sea más fuerte que tu Dios. that can be Lo stronger than tienes your a God. Él, You have Him, porque si lo tienes a Él, because if you lo have tienes Him, todo. you have it all. Él es la razón. He is the Y Él reason. es la única razón. He is the only Y esa reason. razón es suficiente And that reason is enough para tu vida. ¿Alguien puede for your decir life. amén? Can someone say amen? Si esta palabra ha tocado tu If corazón, this word has touched your heart, pero no tienes a Cristo en tu vida, but you don't have Christ in your life, puedes tener todas estas excusas, you can have all of these excuses, todas estas razones, all of these reasons. pero si estás entre la razón correcta, But if you're in the correct reason, si estás entre la voz más importante, if you're with the voice that is the correct voice, entonces tu vida puede cambiar para siempre. then your life can change Yo forever. quiero-